Pues sí, le contaba que ya ayer habíamos hablado del primer punto, y el primer punto que hablamos fue gracia y orden. Vemos allí que en Lucas 2:7 dice que cuando dio a luz su hijo primogénito y lo envolvieron en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Y yo me preguntaba, ¿acaso Dios se le habrá olvidado esto? ¿Acaso Dios no había planificado esto? ¿Acaso no había una preparación? ¿Se le había olvidado este detalle tan importante de dónde nacería su hijo? Pero todo lo que Dios hace tiene un propósito. Amén. Muchas veces Dios nos dice, haz esto, y muchas veces en el camino vemos tropiezo y decimos, ¿por qué? Si Dios me dijo que hiciera esto, ¿por qué encuentro este tropiezo? Y todo tiene un propósito en las manos de Dios. Y eso fue lo que aprendimos en el primer punto. Dios siempre tiene un propósito. Lo vimos allí desde un principio. Dice que antes de concebir María, por el Espíritu Santo, dice que se halló gracia en ella. Vimos que la persona que haya gracia, Dios trabaja con ella de forma especial. Lo vemos en el Antiguo Testamento con un hombre que se halló gracia con Noé. Y Dios salvó la humanidad a través de Noé. En el Nuevo Testamento vemos a María, una mujer. Y Dios salva nuestras vidas trayendo a Jesús a través de ella. Así que tener gracia en nuestras vidas es una bendición. Porque cuando Dios haya gracia en nuestra vida, Dios hace cosas increíbles. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Dice que en Lucas 2:40 dice que el niño, estoy hablando de Jesús, el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de gracia, y la gracia de Dios era sobre él. En Lucas 2:52 dice Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. En Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito, lleno de ¿qué? De gracia y de verdad. ¿Cuántos dan gloria a Dios? El segundo, siguiendo este primer punto, algo rapidito, vemos que Dios no hace nada por casualidad. Dice que antes que Jesús, antes que María concibiera, ya se le había dado el nombre de Jesús. En Lucas 2:21, cumplidos los 8 días para circuncidar el niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Es decir, que Dios no hace nada por casualidad. Dios no está haciendo un rompecabezas a ver si queda bien. No, Él sabe cómo ordenar tu vida. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Antes de José recibir a María, su mujer, le habló el ángel del Señor. Lo vemos en Mateo 1:21, y pensando en esto, pensando dejar a María, en esto, he aquí que el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que de ella es engendrado del Espíritu Santo es. Antes que Jesús naciera, ya había sido profetizado por el profeta Isaías, casi 740 años, que nacería de una virgen. En Miqueas, casi aproximadamente 740 años, ya dijo que iba a nacer en Belén. Antes que los sabios y magos se postraran ante Jesús, siguieron la estrella que iba delante de ellos. Y antes que los pastores glorificaran y alababan a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, se les presentó un ángel del Señor. Es decir, que vimos en el primer punto que Dios no hace nada por casualidad, nada por rutina. Él lo hace con un propósito. Y cuando en ti se haya gracia, prepárate, porque Dios va a ordenar tu vida para hacer cosas grandes. ¿Cuánto dan gloria a Dios? El segundo punto vimos oficio o ministerio. ¿Qué significa oficio o ministerio? Hay un punto muy fácil. Hay oficios que se convierten en ministerio y hay ministerios que se convierten en oficio. Vimos a los pastores que fueron allí. El mesón estaba lleno, pero los ángeles fueron a donde estaban los pastores. Y los pastores fueron a donde estaba Jesús y glorificaron a Dios
por todo lo que habían visto y oído, como se le había dicho. Entonces, para mí, cuando los pastores se presentan delante de Jesús, yo sé que Jesús aún es un niño, pero acuérdate que Jesús era Dios y estaba sentado allí al lado de Dios, amén. Y cuando Jesús estaba allí en el pesebre, me imagino que él estaba diciendo, ¿sabes, pastores? Tu oficio va a ser mi ministerio. Y es cuando vemos en Juan 6 que dice Jesús, en Juan 10:11, yo soy el buen pastor. ¿Cuánto dan gloria a Dios? En Juan 6 dice que es el pan de vida. Yo soy el pan de vida, el pan que descendió del cielo. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Es decir, que lo que mucha gente, una vez él predicando en el templo, lo estoy tratando de abreviar bien poquito, bien breve para ir al punto de hoy. Una vez él predicando en el templo le dice, pero este no es el carpintero. Es decir, que le estaban mencionando como un oficio de lo que él antes hacía. No le estaban diciendo el nombre del ministerio que él estaba haciendo. Y ese es el punto del segundo punto, oficio o ministerio. El oficio trae salario temporal aquí en la tierra, pero el ministerio trae recompensa allá en los cielos. Y ese es uno de los puntos para concluir de este punto. Dice, si servir a Dios te trae quejas y tristeza, estás viendo tu ministerio como un oficio. Mas si tu oficio lo tomas como tu ministerio, va a traer gozo y alegría y tesoros en los cielos. Amén. Oficio o ministerio. El primer punto vimos gracia y orden. Esos dos tienen que ir juntos. Ahora, oficio o ministerio, eso uno o el otro. Si vas a servir a Dios, hazlo para Dios. No lo hagas por una ofrenda, no lo hagas por quedar bien, no lo hagas por quedar bien con el hermano. Hazlo porque en verdad te da bendición servir al otro. Amén. Y eso tiene tesoros en los cielos. Y esta mañana vamos al punto de hoy que se llama mesón. Mesón o templo. Mesón o templo. En Lucas 2:7 dice así de nuevo. Y dio a luz su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. No había lugar para ellos en el mesón. ¿Se acuerdan de Juan? Juan era el que iba a preparar el camino de Jesús. Amén. Pero en este momento, Juan, ¿tú sabes cuánto tiempo tenía? Aproximadamente 6 meses. Y entonces ustedes tal vez dicen, pero bueno, el Señor tal vez no cuadró bien el tiempo. No, hermano, el Señor tiene el tiempo de Dios correcto y perfecto. Amén. Y ahora, mesón. ¿Qué es mesón? ¿Cómo lo identifico? ¿Qué significa mesón? Mesón resiste la presencia de Dios. Dice, escuchen el versículo 7, porque no había lugar para ellos en el mesón. El mesón resiste no solo el que tiene gracia, acuérdate que María halló gracia. No solo resiste el que está ayudando a María, el esposo de María que está ayudando, no, es decir, que tampoco no resiste el que está ayudando, el que tiene gracia, por ponerlo de alguna forma. Pero lo más triste es que el mesón no resiste la presencia de Dios. Dice, y no se halló lugar en ellos en el mesón. El mesón resiste la presencia de Dios. Resiste lo que Dios quiere hacer por medio de Jesús en tu vida. El mesón se llena de todo menos de Dios. El mesón no tiene espacio para Dios. El mesón no tiene tiempo para Dios. Siempre tiene excusa para no estar con Dios. ¿Conocen a alguien? ¿Conocen algún mesón? El mesón se alquila temporalmente. ¿Sabías que en la Biblia tenemos ejemplo de esto? Mucho lo vemos ahí en Jonás 1:3. En Jonás 1:3 dice así.
Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Muchas veces, tristemente, rentamos el mesón. Muchas veces, teniendo oportunidad de visitar, ir a la casa de Dios, ¿sabes qué? A veces pago y rento una película que me hace alejar y ver cosas que no son de agrado para Dios. Muchas veces compro un vestido, una ropa que no le agrada a Dios y estamos huyendo de la presencia y estamos rentando el mesón. ¿Cuántos entienden lo que estoy hablando? El mesón es algo que no resiste la presencia de Dios. Por último, el mesón literalmente significa, escuchen, el mesón literalmente significa un lugar de aflojar las cargas a fin de descansar. Un lugar de descansar las cargas a fin de descansar. Y Jesús, Filipenses 2, del 9 al 11 dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre, que para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, lo que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Emmanuel, Dios con nosotros. Algo tiene que significar esto para usted. Ahora, ¿cómo Dios, si es Dios con nosotros, cómo es que va a ser una carga para mí? ¿Cómo es que Él va a estar en el mesón? Por eso no había lugar para Él en el mesón, porque Él no era una carga. ¿Entiende por qué no había espacio en el mesón? Porque Jesús no era una carga. Es más, Él dijo, vengan a mí todos los cansados y trabajados y yo los haré descansar. En Juan escribe de Él, de las cosas que decía Él. En Juan 6:35 dice que es el pan. En Juan 8:12 es la luz. En Juan 10 es la puerta de las ovejas. En Juan 10:11 es el buen pastor. En Juan 11:25 la resurrección y la vida. En Juan 14:6 es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, como dijo Jesús. En Lucas 1:17 y 18 es el primero, el último y el que vive y estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. En Apocalipsis 1:8 es el alfa y el omega, el principio y el fin. Y dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Él no es una carga. Él es el que puede aliviar mi carga. Por eso Él no se queda en el mesón, donde lo ponen en un pesebre. ¿Sabe qué es un pesebre? Donde se pone el alimento, la comida de los animales. Cuando Él dijo que es el pan de vida. Es el pan de tu vida. Es el pan que puede traer bendición, vida a tus huesos. Amén. ¿Estás entendiendo? ¿Eres mesón o eres templo? El mesón resiste la presencia de Dios. ¿Me están entendiendo? Templo. ¿Qué significa templo? Templo significa en latín templum. Designa un edificio sagrado. El cristiano usamos los dos significados de la palabra templo que se encuentra en la Biblia. Lo podemos ver, que es como un edificio especial. Lo podemos ver como el templo de Jerusalén, la cual es la casa de Dios. Lo podemos también ver, en Salmos 11:4 y en Habacuc 2:20. Dice David, Jehová está en su santo templo. Lo vemos como un edificio. Lo vemos en Isaías 6:1. Allí cuando Isaías estaba viendo la visión, dice, en aquel año que murió el rey Usías, vi al Señor yo sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Pero vengo a traerles el templo que les quiero hablar. Es del otro significado que dice en Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios les destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es.
En 1 Corintios 6, del 19 al 20 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, que no sois de vosotros y que no sois de vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Habéis sido comprados, ¿por qué? Por precio. Muchas veces sí decimos, la salvación es gratis, la salvación Dios te la da, acepta Señor como Jesús, como tu salvación. Pero lo que es gratis no significa que tuvo un precio. Para hacer esa salvación gratis, Jesús, el Hijo de Dios, pagó un precio. Muchas veces nos regalan un regalo y dicen, gracias, y lo vemos como un poco estima. Pero esa persona que te trajo el regalo tuvo un tiempo, fue a la tienda, gastó su dinero, la trajo, la empaquetó y te lo dio a ti. Y tú a veces dices, gracias, podías haberme traído más. Muchas veces somos así. Pero Dios mandó a su Hijo y Él pagó un precio por ti y por mí. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales, dice que son de Dios. Entonces, templo, ¿qué significa templo? Templo anhela, desea, ama la presencia de Dios y siempre está dispuesto a recibirlo. Templo acepta, aprueba, aún la mínima cosa que quiera hacer Dios a través de Jesús en tu vida. Templo se llena de Dios. En todo tiempo tiene y prioriza el lugar de Dios en su vida. Tiene tiempo y dispone tiempo para Dios. Templo no tiene excusa. Su pasión es estar con Dios. Y por último, su tiempo en Dios es permanente, no temporal. No tiene precio porque no se puede calcular este tiempo que Jesús está entre nosotros. En Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó. Lo vemos en pasado entre nosotros. Y vimos su gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero en Mateo 18:20 dice también, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, que dice, allí estoy yo en medio de ellos. No solamente ahí, ya cuando descendí al cielo, después de haber resucitado, dijo en Mateo 28:20, dice, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Amén. Mi pregunta, ¿eres mesón o eres templo? ¿Resiste la presencia de Dios o anhela, ama, deseas la presencia de Dios? Amén. Si eres templo, hay algo que quiero terminar. Si eres templo, quiero enseñarte algo, otros versículos que dicen que Dios no habita en el edificio, Él habita en ti. En Juan 2, de 19 al 20, Jesús habla de su templo. Escuchen. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y dijeron luego los judíos, en 46 años, él pensaba que estaba hablando del edificio, fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Por tanto, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Esteban dice esto, mas Salomón le edificó casa, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Pablo escribe allí cuando estaba viendo el ataque que hizo al Dios no conocido. Él empieza a hablar y dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y la tierra, no habita en templo hechos por manos humanas. ¿Eres templo? ¿Eres templo? ¿Eres templo? ¿Sí o no? ¿Eres templo? Pues te tengo una noticia.
Satanás quiere derribar el templo de Dios. ¿Sabes? Jesús empezando su ministerio, estando allí en las 40 días de ayuno, 40 días sin comer y beber. Una de las cosas es que le dice, lo lleva allí y le dice, mira, convierte estas piedras en pan, sabiendo que Él era el pan de vida. Estaba jugando, quería jugar con su ministerio. Dice, no solo de pan vivirá el hombre. Pero en Lucas, la tercera tentación que hace es llevarlo a la punta del templo. Y dice así, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. ¿Qué quería hacer Satanás? ¿Qué quería hacer el diablo? El diablo quería romper el templo de Jesús en la casa de Dios, en el templo de Dios. Y aún no había empezado su ministerio. Por eso, hermanos, si eres templo de Dios, mira lo que le dice. Más adelante pasa lo mismo para que vean que cuando eres templo de Dios puede haber adversidades. Pero escuchen el final, amén, espérenme ahí, no se vayan. Más adelante enseña y hablando de su incredulidad, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por medio de ellos y se fue. No sabemos, tal vez se puso transparente, porque habían gente, todos ahí que querían empujarlo y dañar su templo. Jesús le dice a Pedro en Lucas 22:31, esto es antes que él niegue a Jesús. Escuchen, Jesús le dice a Pedro, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Cómo a qué? Voy a usar esto de nuevo. Cuando tú le haces así al trigo, ¿qué sale? ¿Qué sale? El trigo no sale cuando lo mueves mucho. Dijo también el Señor, Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Para mí el trigo, tú sabes, está en las vainas, ¿verdad? Y cuando le hace así, sale el trigo y sale la semilla. Y eso es lo que quiere hacer Satanás. Satanás sabe que tienes la semilla de Dios. Sabe que en ti hay un poder, hay una bendición, está la presencia de Dios. Y Satanás, ¿qué quiere hacer? Que la semilla caiga. Satanás te quiere zarandear. Satanás se quiere zarandear. Pero qué lindo que Jesús dice, pero yo he rogado por ti. Jesús está rogando por ti. Para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirmes a tus hermanos. Pedro escribe, sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pero qué linda esta palabra de Pablo. En Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios. No estás entendiendo. Si Jesús está entre nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios les bendiga. Dios les bendiga. Qué palabra de Dios, amén. Yo me gozaba con esta palabra. Y quiero terminar, como los pastores, los que hablan de la palabra de Dios nunca terminan. Si tuviera mi esposa aquí, estuviera con el... Pero Jesús no está en el mesón. Si Jesús no está en el mesón,
es porque no hay lugar para él allí. Amén. Si está en el pesebre, es porque aún tienes que conocerle. Pero si no lo ves en el pesebre, es porque está en tu corazón. Amén. Dios les bendiga. Ahora sí. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por la palabra en esta mañana, porque ha sido muy clara y que ahora venga la segunda parte del mensaje, vivirla, practicarla.